¿Cuál es el mejor Batman para vos? Porque para mí, el Batman de 1989 es el mejor. Por eso hoy en Resumímela, Batman de Michael Keaton. En el año 1989 el mundo conocía una nueva versión de Batman que sin duda marcaría a todos los demás Batman que vinieran después. La historia de esta increíble película empieza con una pareja saliendo del cine o del teatro, lo que más te guste, y cuando se disponen a volver a casa al padre se le ocurre la tan maravillosa idea de ir por el callejón oscuro más cercano. ¡Oh, pedazo de boludo! Y vos pensás, che, ¿el pendejo será Batman? No sé. Bueno, yo sí lo sé, spoiler, no es. La cosa es que pasa lo que tenía que pasar si te metes en un callejón oscuro a la noche. Bueno, por lo menos en Argentina te cagan afanando, capaz que Ciudad Gótica fue fundada por argentinos, qué sé yo. La cosa es que efectivamente terminan afanando a la familia cuando de repente una sombra animada a lo lejos, y cuando digo a lo lejos digo bien lejos, andás a ver cómo carajo vio a los ladrones desde ahí arriba, batibinoculares, vio el robo y se dispone a seguir a los ladrones. Mientras revisaban el botín, uno de los ladrones le dice al otro, che, ¿vos sabés que me avisaron que hay un murciélago gigante que anda cazando ladrones? Y el otro le dice, anda, no te creo nada, seguramente es una leyenda urbana como el Coco o Juan de Artés. ¡Sos un hijo de puta! Pero ni mierda, aparece Batman re loco y los ladrones agarran y le meten un tiro en el pecho. Olvídate, Batman no murió y se levanta después de ese disparo decidido firmemente a cagar a trompada a los ladrones. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. La cosa es que a uno de los ladrones lo tira a la mierda por ahí y el otro le dice, no Batman, no me mates, muerte a George Clooney, muerte a Christian Bale, Val Kilmer se la come. Y Batman le dice, tranca palanca, pibe, no te voy a matar, pero decile a todos tus amigos que si se siguen haciendo los boludos, a esos sí los voy a matar. I'm Batman. En otra parte de la ciudad vemos al segundo mejor guasón que el mundo conoció y que se estaba comiendo a la mujer del jefe de la mafia. Y claro, a Jack Nicholson le pagaron $20 millones por hacer esta película. Faltaba que se comiera a la mujer del jefe y ya. La cuestión es que iba todo re bien por Ciudad Gótica, tanto que llama la atención de... No estoy seguro de cómo decir esto. Kim Basinger, Basinger. Que llega a la Ciudad Gótica a buscar a Batman porque le encantan los murciélagos. Y no es joda, ese es el argumento que usa la protagonista. La cosa es que como Batman no había sido visualizado sino que era como un rumor, es decir, era un Batman relativamente joven, los periodistas quieren tener una foto y Kim quería ser la primera en hacerlo. De un momento para otro, y andás a ver cómo, el jefe de la mafia se entera que el guasón, que todavía no era guasón, se estaba comiendo a su germo y le dice, te voy a mandar a una de mis fábricas a buscar unos papeles que me olvidé dentro de una caja fuerte. Podría mandar a cualquiera, pero te voy a mandar a vos porque es como una trampa. Digo, no, sos como el mejor y confío plenamente en tus capacidades. Mientras tanto, Bruno Díaz da una fiestita en su casita donde finalmente conoce a Kim Basinger y luego de charlar no más de 5 minutos se enamoran perdidamente, pero en esta peli no hay tiempo para el amor. Bruno se entera que el guasón va a la fábrica en busca de los papeles porque todo era una trampa del jefe de la mafia para hacer cagar al pobre guasón. Y claro, cuando llegan, el guasón llega a la fábrica y abre la caja fuerte y ve que no hay ni un puto papel. Se da cuenta entonces de que lo van a hacer cagar y ahí nomás se empieza a cagar a tiros con la policía que también le habían avisado. Tiro va, tiro viene, llega Batman y después de cagar a trompadas a un par de los secuaces, se enfrenta cara a cara al guasón. ¡Ah! ¡Un murciélago gigante!, dice el guasón. Ahí nomás le mete un tiro, pero no contaba con que los guantes de Batman son como repelentes de tiros. Entonces, uno de los disparos le impacta al lado de la cara y accidentalmente se cae en un tanque lleno de ácido que mataría a cualquier persona normal, pero no a Jack Nicholson. Gracias al superpoder del guión, claro. Creyendo que el guasón estaba muerto, ahora Bruno y Kim se disponen a disfrutar del amor y pasan una fogosa noche de pasión. Pero, resulta que el guasón no estaba muerto, sino que andás a ver cómo llegó hasta una clínica clandestina y pidió una cirugía de cara, porque claro, el ácido solo dañó su cara y no tocó ninguna otra parte de su cuerpo. Bueno, qué escritores tan flojos. Escena inolvidable aquella de cuando se saca la venda de la cara y rompe el espejo. ¡Soy exactamente igual, estúpido! Ni lento ni perezoso, el guasón va hasta la casa del jefe de la mafia, le mete un disparo, se garcha a la mujer y de paso les dice a todos los mafiosos que ahora él es el jefe. Y Batman, bueno, después de una merecida noche de amor, Bruno se entera de que el guasón está vivo porque acribilla a uno de los mafiosos en plena calle para demostrar que es así como re grosso. Y para demostrar que no solo es grosso, sino que es un súper grosso, el payaso criminal envenenó a las personas con un gas que literalmente te hace morir de risa.
Gracias al poder del guión, el Guasón ve unas fotos de Kim Basinger y queda re enamorado. Inmediatamente pide que le pasen una guía telefónica para buscar el teléfono de Kim. ¿Cómo qué? Ah, sí, quizás no lo sepas. Una guía telefónica es un libro que en esa época contenía todos los teléfonos y dirección de la gente que habitaba una ciudad. Lo que me lleva a preguntar, si Kim no vivía en Gótica y había llegado hace poco, no había forma de que el Guasón encontrara su teléfono o dirección en la guía. ¿Cómo carajo lo encontró? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Buah, la cosa es que la llama y le dice: hola Kim, soy Bruno Guasón Díaz, vamos a encontrarnos en el museo. A lo que Kim le dice: ¡y dale! Al mismo tiempo, la muy yegua le avisa una hora antes de la cita a Bruno que va a llegar tarde, pero le avisa al Bruno de verdad, a lo que este último sospecha que en realidad es el Guasón quien la citó para tenderle una trampa. Sí, esa parte no tiene mucho sentido, digamos, podría haberse confundido tranquilamente, pero el batisentido de Batman le dice que es una trampa. Porque soy Batman. Bueno, igual tenía razón, porque el Guasón le quería entrar duro y parejo como agua de Titanic, pero en ese momento llega el Caballero Oscuro. Ya escapando de la temible trampa del Guasón, Batman carga a Kim en el Batimóvil y se la lleva a la Baticueva porque... bueno, básicamente porque sí. Y le dice: el Guasón es súper grosso, pero yo soy más grosso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, pregunta Kim. Porque soy Batman. Entonces le cuenta que hay una combinación de cosméticos que hacen que la gente se muera de risa y con eso tira la mierda del plan del Guasón. Parecía que todo iba tan bien que Bruno se replantea su vida, es decir, soy Batman hace 2 meses y creo que ya es momento de colgar la capa, entrarle a Kim y dejar que Val Kilmer tome mi lugar. Así que muy contento va a la casa de Kim a contarle que él en realidad es Batman, pero lo malo es que el Guasón ahora encuentra en la casa donde vive Kim, interrumpe el momento de la confesión y ahí nomás Bruno se da cuenta de que ni mierda puede dejar de ser Batman porque terminaría la película básicamente. Y para meterle más suspenso a la trama, el Guasón le mete un tiro en el pecho a Bruno relatando una frase que casualmente, es la misma que usó el asesino de los padres de Bruno. Y ahí piensa: este es el hijo de puta que mató a mis viejos, lo voy a hacer cagar fuego. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Quiero hacer una paréntesis para mencionar que el cara de chote de Alfred, andá a saber por qué, hace entrar a Kim a la Baticueva para que de una vez sepa la identidad secreta de Batman. ¿Por qué hizo eso Alfred? Porque soy Alfred. No tiene ningún tipo de justificación. De hecho, el personaje no vuelve a aparecer. Es la parte que menos me gusta de la película. Solo quería que lo sepas. ¿Eso era necesario? Buah, ya con el Guasón recontra enojado porque Batman le cagó los planes, ahora decide hacer un último plan: inflar globos gigantes con formas graciosas pero rellenos del mismo gas que hace morir de risa a la gente. ¿Y cuál es la mejor trampa para atraer boludos? Tirar dólares y planes sociales a la calle. Pero Batman no se va a quedar de brazos cruzados y ahí nomás agarra su nave espacial, se va hasta la luna para formar su logo en el cielo. ¿Y por qué? Porque soy Batman. Y de ahí nomás baja en picada para apuntarle al Guasón con una mira tan de mierda que erra todos los tiros. A lo que no le erra es al agarrar a todos los globos con una pinza que tenía la nave en su parte delantera, como si supiera que el próximo plan de cualquier villano sería montar globos gigantes por la ciudad. ¿Te gustó tanto como a mí? Y claro, el Guasón se enoja, saca una pistolota y de un disparo baja la nave superpoderosa de Batman. Lo bueno es que Batman no muere. ¡Qué bien! Lo malo es que el Guasón rapta a Kim que andaba por ahí. ¡Uy, qué mal! Lo bueno es que no la mata. ¡Qué bien! En lugar de tomarse el palo, decide ir a la iglesia. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? La idea era escapar en un helicóptero desde la punta de la iglesia, pero no contaba con que Batman llegaría justo a tiempo para darle un par de trompadas. Y justo cuando creíamos que todo había terminado, ni mierda, el Guasón estaba vivo, los agarra de las manos y los deja colgando de la torre. Y en vez de dispararle, pisarle las manos para que se caigan o algo, qué sé yo, el muy pavo se sube al helicóptero sujetándose de unas escaleras sin saber que Batman tenía una boleadora en su baticinturón. ¡Una boleadora! Preparada por si cualquier villano quisiera escapar en helicóptero. La cosa es que la boleadora ata al Guasón a una gárgola que no estaba aparentemente sujetada a la pared y que si se cae por una fuerte tormenta desde esa altura podría haber matado tranquilamente a alguien. La municipalidad de Ciudad Gótica se parece mucho a la de mi ciudad. Y claro, como la gárgola es pesada, el Guasón se cae a la mierda y chau payaso. Batman termina mirando la batiseñal, Kim se toma el palo para nunca jamás volver y a pesar de todos los errores, este es el mejor Batman del mundo. Crítica final: una película entretenida de principio a fin, obvio con errores argumentales como todas, pero la verdad es que no me importa. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Bueno, yo no, pero no importa. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. ¡Qué gran película! Porfa, dale un me gusta al video si te gustó, compartí lo que me ayudás y si te podés suscribir, mejor. Chau chau.